Muy bien, estamos grabando ya. Y por lo tanto, les decía que el tema de presentación del día de hoy es justamente el, el tema de minimización. Y para resolver este problema de minimización existen tres métodos. Dos de ellos, los dos primeros que los vamos a estudiar, aparte de utilizarse para resolver problemas de minimización, también estos dos métodos sirven para resolver problemas de maximización y minimización cuando las desigualdades no son iguales, es decir, cuando puede ser mayor que, igual o menor que. Entonces, en consecuencia, el tercer método es un método exclusivo para el problema de minimización. En este problema exclusivo de minimización, cuando todas las desigualdades son del tipo mayor o igual. Ese es el problema de la dieta. Entonces, vamos a empezar a estudiar esta temática compartiendo una pantalla que ahora ya tienen ustedes en su pantalla y dice programación lineal minimización. De manera que hoy vamos a ir avanzando rápidamente y al concluir la clase vamos a elaborar algunos de los problemas. Necesito que tengan a mano, por supuesto, su cuaderno y su lápiz. Las personas que están echadas en su diván o en su cama tendrán que pararse, ir a una mesa y tendrán que seguir la clase porque vamos a trabajar y ustedes tienen que tomar nota de lo que estamos haciendo. Entonces, decíamos que en los anteriores epígrafes se había aplicado el algoritmo del simplex para resolver problemas. Sin embargo, en el caso de minimización se tienen estos métodos de los que habíamos estado hablando anteriormente, tales como el método de la penalización, método de las dos fases y el método del simplex dual. Estos dos primeros los vamos a estudiar y a margen de poder ser utilizados para resolver un problema de minimización cuando sus desigualdades todas son del tipo mayor o igual, entonces también se utiliza para resolver problemas de maximización o minimización cuando son desiguales, las desigualdades no son las mismas, o también que pueden ser ecuaciones. Entonces, aquí se asevera que estos dos primeros métodos pueden aplicar distintamente a los casos de maximización y minimización cuando las inecuaciones son diferentes o ecuaciones. Entonces, el tercero se aplica solo a problemas de minimización cuando todas las desigualdades son del tipo mayor o igual, esta tercera. De manera que previo al estudio de cada método se presentará el problema de la dieta para abstracción e interpretación del caso de minimización. Este problema de la minimización logró un éxito, ¿sí? Un éxito rotundo en cuanto a su aplicación, porque permite resolver justamente ese problema de la dieta, ¿no? Y posteriormente esa es la mayor aplicabilidad que se tiene. Y para ello vamos a leer el siguiente problema. Dice así: el laboratorio INTI tiene el propósito de producir un compuesto vitamínico de alcance popular sobre la base de productos naturales, que van a ser la quinoa y el tarwi. Estos son los dos insumos, quinoa y tarwi. Bien. Cada unidad de cada producto equivale a 1 kilogramo. Ya, de acuerdo. Es por kilogramos, ¿no? Por kilogramo. 1 kilogramo de quinoa tiene 0.5 miligramos de vitamina A, 1 miligramo de vitamina B1, 0,2 miligramos de vitamina 2 y 0,5 miligramos de vitamina D. Entonces, los elementos que componen estos alimentos son vitamina A, vitamina B1, vitamina B2 y vitamina D. Y aquí pueden agregarse una serie más de compuestos, podrían ser proteínas, podrían ser minerales. Es decir, ya ustedes ya se pueden imaginar la cantidad de elementos que pueden ser. Solamente para el ejemplo se toman 4, nada más. Y además se indica que el costo de la quinoa es de $30 por kilogramo, $0.30 por kilogramo, y del tarwi
$0.50 por kilogramo, $0.50 por kilogramo. Es lo que cuesta un kilogramo. Muy bien. Entonces, se indica acá dice el compuesto vitamínico. A ver un momentito. Está todo ya dicho. El compuesto vitamínico, dice, debe contener mínimamente, por lo tanto debe ser mayor o igual a 2 miligramos de vitamina A, 3 miligramos de vitamina B1, 1.2 miligramos de vitamina 2 y 2 miligramos de vitamina D. Esto es lo que se tiene. Este es el requerimiento. Ahora, por eso que dice requerimiento. En los anteriores problemas de maximización, habíamos dicho que es disponibilidad, ¿verdad? Aquí es para el caso de minimización, va a ser el requerimiento. Es lo mínimo que tiene que tener, dice, para tener una buena dieta, es lo mínimo que tiene que tener. Entonces, ese es el problema de la dieta y, por supuesto, que puede ser empleado enormemente, ¿no? En el mundo en el mundo de la preparación de alimentos, de cualquier tipo de alimentos, alimentos balanceados y otros más. Entonces, este planteamiento lo vamos a plantear ahora en términos matemáticos. Va a ser el mínimo de $0.30 por kilogramo por X sub 1, que van a ser kilogramos de soya, es lo primero. ¿Cuál es el primer alimento? El uno es quinoa y el otro es tarwi. Ahí está. El uno es quinoa y el otro es tarwi. Entonces, $0.30 por kilogramo de quinoa por X sub 1, que es la variable, sí que va a ser un número, pero su apellido va a ser kilogramos de quinoa, más $0.50 por kilogramo de tarwi por X sub 2, que va a ser un número, ¿cierto? Y su apellido va a ser kilogramos de tarwi. Por lo tanto, kilogramos de tarwi con kilogramos de tarwi se van como kilogramos de quinoa, con kilogramos de quinoa también se va, y toda la función objetivo se expresa en unidades monetarias. Estos son los contenidos. Esto es en vitamina A, en vitamina B1, vitamina B2 y en vitamina E, ¿de acuerdo? Estos son los requerimientos, por eso que los requerimientos se indican ahora con las desigualdades del tipo mayor, igual, en todas ellas mayor, igual. Entonces, este es el planteamiento, sí, además donde X1 y X2 son mayores o iguales a 0, que corresponde a la condición de no negatividad que debe tener todo problema de programación lineal. Esta interpretación gráfica de este problema que acabamos de plantear es el que tenemos a continuación. Es decir, estamos representando en un eje de coordenadas cartesianas X sub 1, X sub 2 por las ordenadas, X sub 1 para las abscisas, por supuesto, y ahora vamos a representar estas inecuaciones. Esta primera inecuación es 0.5 por X sub 1 más 0.5 por X sub 2 igual a 2. Tomamos esta primera inecuación, voy a subir un poquito más, tomamos esta primera inecuación y indicamos si X sub 2 es igual a 0, es decir, si estamos acá en este punto, X sub 2 es igual a 0, entonces X1 va a ser igual a 2 sobre 0,5 y eso es igual a 4. Por lo tanto, 2, 4 es el punto de intersección en el eje de las ordenadas, ¿no? Para X sub 2. Ahora, y esta es la ecuación 1. Esta estamos representando. Ahora, si X1 es igual a 0, entonces X2 es igualmente a 4. En ambos casos, X1 es igual a 4 y X2 es igual a 4 también. ¿Dónde es la ecuación 1? Esta es la ecuación 1, aquí está. Pasando exactamente por el punto de intersección en el eje de las abscisas por el punto 4 y en el eje de las ordenadas por el punto 4 también. Unimos estas dos rectas y colocamos las flechitas hacia arriba. ¿Por qué razón? Porque la desigualdad es ahora del tipo mayor o igual. Tomamos el segundo
tomamos la segunda desigualdad, que dice que x1 más 0.3 x sub 2 es mayor o igual a 3. Entonces indicamos, si x1 es igual a 0, entonces si x1 estamos en este punto es igual a 0, entonces x2 va a ser igual a 3 entre 0.3. 3 entre 0.3. El resultado son 10. Por lo tanto, en el eje de las ordenadas x2, en el eje de las ordenadas, tiene que ser 10 y aquí está el punto. Ahora, seguimos trabajando con la inecuación 2. Si x sub 1 es igual a 0, si x sub 2 es igual a 0, entonces x sub 1 es igual a 3 entre 1, y eso es igual a 3. Por lo tanto, aquí está el punto 3 y aquí está el otro punto. Trazamos una recta y representamos la ecuación 2, que ustedes la ven ahí. Esta es la ecuación 2 con las flechitas hacia arriba. Muy bien, ahora pasamos a la inecuación 3. Esta es la inecuación 3. 0,2 por x sub 1 más 0,6 por x sub 2 mayor o igual a 1.2. Entonces indicamos, si x2 es igual a 0, si estamos en este punto, entonces x1 va a ser a 1.2 entre 0,2. 1.2 entre 0,2. El resultado es 6. Por lo tanto, x1 va a ser igual a 6. Y estamos en este punto. Estamos en este punto acá. x1 igual a 6. Y por ahí va a pasar la inecuación 3. ¿De acuerdo? Y luego, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 1.2 entre 0.6, que ha de ser 2. Y aquí está el punto 2 exactamente, ¿no? Entonces unimos estos dos puntos, 6 y 2, y trazamos las flechas hacia arriba, porque la desigualdad es del tipo mayor o igual. Y finalmente, para la cuarta inecuación, indicamos que si x2 es igual a 0, entonces x1 va a ser igual a 2 entre 0.5. Y 2 entre 0.5 es igual a 4. Por lo tanto, tenemos que tomar el valor de 4. ¿Dónde está el valor de 4? Aquí está el valor de 4. Y finalmente, si x1 es igual a 0, entonces x2 es igual a 10, ¿no? 2 entre 0,2 es igual a 10. Estamos en este punto. Por lo tanto, trazamos para la cuarta ecuación, que es esta, ¿no? Para la cuarta ecuación que está acá. Cuarta ecuación. Muy bien, ya tenemos, aunque esta ecuación es la 2, es la 4, ¿no? ¿Dónde es la ecuación 4? Esta es la ecuación 2, esta es ecuación 1, esta debe ser la ecuación 4 entonces, la que está pasando por acá. Exactamente, ¿no? 4. Esta es la ecuación 1. Esto también debería pasar por acá. La ecuación, estito está mal, ¿no? Estito está mal, tiene que pasar un poquitito más acá. Ahícito. Ahora está bien. Veamos si está bien. Veamos si está bien. Claro, dice si x2 es igual a 0, si x2 es igual a 0, entonces x1 es igual a 2 entre 0,5, 2 entre 0.5. El resultado es 4, tienen que pasar exactamente por acá. Ahora está pasando. Y si x1, si x1 es igual a 0, estamos en este punto, entonces x2 va a ser a 2 entre 0,4. Y 2 entre 0.4, no, 0.12, perdón, 2 entre 0.2. El resultado es igual a 10 y estamos en este otro punto de acá. Por lo tanto, trazamos y acabamos de trazar en el eje de coordenadas cartesianas con dos variables, ¿sí? En 2 dimensiones, la representación gráfica de minimización. ¿Qué es lo interesante de esto?
que al igual que en la representación de del conjunto, del área convexa, del polígono convexo, en este caso, fíjense, lo convexo se representa entre el infinito, ¿sí? Y estos puntos de intersección que están limitando el eje de coordenadas con la cantidad de soluciones que van a ser infinitas en un problema de programación lineal, es decir, podemos extender estos ejes hasta el infinito, y fíjense la cantidad de inecuaciones, soluciones que van a existir entre el infinito y este límite que se está colocando acá. Pero el espacio de puntos que dan solución al problema se encuentran en los puntos de intersección. Por lo tanto, puntos de intersección es este, que es el 0,10, este es el segundo punto, que es el 48 treceavos y 10 treceavos, y este otro punto, que es el punto 3, que es 6,0. Entonces, simplemente se pueden encontrar soluciones a este problema con estos puntos, con este 1, con este punto 2 y con este punto 3. Entonces, en el mismo concepto de que es el punto más alejado desde el infinito, ¿cierto? Este debe ser el punto más alejado. De todos modos, por el momento no vamos a resolver todavía este problema utilizando el método simplex dual, pero sí podemos saber que utilizando un programa del simplex en el computador, que lo vamos a utilizar un poco más allá, se obtienen los resultados, que es 48,13 kilogramos de quinoa, y para X2, 10 sobre 13 kilogramos de tarwi, para obtener un mínimo de 97,65 avos de unidades monetarias. Entonces, esa es la idea, ¿verdad? Creo que me han comprendido la idea, que es el caso de minimización, que es un concepto diferente, contrario al caso de maximización. En el caso de maximización, se formaba un poliedro convexo entre el eje de coordenadas cartesianas y los vectores que limitaban ese área que era el polígono convexo. Sin embargo, en este nuevo planteamiento del caso de minimización, el infinito hace el poliedro convexo, y estos son los límites respecto al eje de coordenadas cartesianas. Estos son los límites que corresponden a los vectores que están definiendo ese inmenso poliedro convexo. Pero los puntos que optimizan la función simplemente son los puntos donde existe intersección entre miren, la intersección está un poco, ahora sí, ahí está la intersección. La intersección, voy a grabar, porque se los voy a ir enviando. Siempre cuando se pasa de un sistema a otro hay pequeños inconvenientes con los gráficos. De todos modos, bueno, ustedes ya tienen el concepto de la minimización ya desde el punto de vista gráfico, que no lo vamos a utilizar tampoco porque es más fácil resolver utilizando el método simplex en esta subvariante que vamos a empezar ahora a aprender, que se llama el método de la penalización. Habíamos indicado que van a existir dos métodos. El método de la penalización, o de la M grande, el método de las dos fases, y para resolver problemas de minimización cuando todas las desigualdades son del tipo mayor o igual, entonces vamos a utilizar el método del simplex dual. Bien, ahora nos vamos a enfrascar entonces a aprender el método de la penalización. Dice, este método también se conoce con el nombre del método de la M grande, o Big M de la M grande, porque considera la existencia de una M lo suficientemente grande con referencia a la matriz de coeficientes tecnológicos B. ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Imagínense ustedes la matriz de coeficientes tecnológicos formado por números dígitos que vayan desde el 1 hasta el 20, por decir, distribuidos en la tabla. Un número suficientemente grande con respecto a estos números que están que acabo de mencionar, los que van del 1 al 20, podrá ser 100. O en su defecto, si no les gusta, podrá ser 1000. El efecto es exactamente el mismo, solamente que tienen que ser
lo suficientemente grandes con respecto a los coeficientes tecnológicos. Ahora bien, el procedimiento para construir el vector de costos en el tablero inicial, dice, requiere inicialmente vaciar los elementos de costos y multiplicarlos por -1. Eso ya lo sabemos, exactamente es el mismo caso del método del simplex dual. De manera similar a lo estudiado en capítulos anteriores. La suma en el caso de minimización o resta, dice, la suma en el caso de minimización o resta en caso de maximización debe multiplicarse por alfa m. A continuación se muestra esta relación considerada. Ahí está. M es un número cualquiera suficientemente grande respecto a los elementos de la matriz de coeficientes tecnológicos. Esta m va a ser multiplicado por un alfa y va a ser multiplicado por menos 1 en el caso de la maximización. Y en el caso de la minimización, entonces se va a sumar, va a ser más 1 alfa por m. ¿Pero qué es alfa? Dice, el valor del coeficiente alfa, se refiere a esto, es el resultado de la suma de los elementos del vector columna cuyas restricciones cumplan con estas condiciones que son importantes. Anótenselas, por favor. Mayor, igual o igual. Simplemente coloquen en su hojita mayor, igual y resáltenlo con un círculo. Ahora, dice que este alfa es el resultado de todas las inecuaciones que cumplan con estas condiciones, de ser mayor, igual o igual. Por lo tanto, dice que alfa va a ser la sumatoria de todos los a sub i sub j, donde j es constante, lo que significa que van sumándose los coeficientes por columna, ¿cierto? Desde que i es igual a 1 hasta que i es igual a m, pero siempre y cuando cumplan esta condición. Como se trata de un método para resolver problemas lineales, donde las restricciones pueden ser diferentes e incluso inecuaciones, entonces, en aplicación de las reglas de la programación lineal, deberán incluirse variables de holgura en caso de restricciones del tipo menor o igual y variables artificiales en el caso de restricciones mayor o igual. Aquí estamos empleando una de las equivalencias de la programación lineal que indica que, en el caso que las desigualdades sean del tipo mayor o igual, entonces eso significa que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho. Por lo tanto, tenemos que disminuir algo al lado izquierdo para obtener la igualdad con el lado derecho. Simplemente se basa en eso. En el caso de maximización, vamos a empezar. Este método de la M grande se puede utilizar en los tres casos que hemos hablado, para maximizar, minimizar cuando las desigualdades son diferentes, o para resolver el problema de maximización de minimización, perdón, cuando todas las desigualdades son del tipo mayor o igual. Funciona sin mayor problema. Solamente que es más conveniente utilizar estos dos métodos cuando se trata, ¿sí?, de la maximización o minimización con desigualdades o igualdades diferentes, ¿verdad? Entonces, es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ver un caso de maximización. En el caso de la maximización, para encontrar la columna pivotal debe determinarse el menor valor de los componentes del vector de costos. Muy bien, pero antes veamos cómo se ha podido construir, ¿no? Porque hasta el momento es todavía una entelequia. ¿Cómo se ha construido este tablero? Es lo que quiero mostrarles. Aquí está, para que pueda entrar todo y podamos comprender, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se ha formado inicialmente este tablero inicial? ¿Cómo se ha formado? Entonces, eso es lo que quiero hacerles entender en este momento. Vamos a ver si funcionamos así. Tampoco no. Funcionamos con 9. Sí, con 9 funciona. Excelente. Muy bien. Ahora pasamos a explicarles. Vamos a pasar hasta aquí. No ha habido mayor problema. Veamos hasta acá. El problema es de máximo de z, que los vectores de costo son 2, 3 y menos 5. 2 por x sub 1, 3 por x sub 2 y sin menos 5 por x sub 3. Sujeto a estas restricciones, que son 2 por x sub 1 más 2 por x sub 2 más 2 por x sub 3 igual a 14.
Y la segunda restricción es 2x sub 1 menos 5 por x sub 2 más x sub 3 mayor o igual a 10. Bien. En este caso, supuestamente, si hacemos las dos condiciones cumplen para obtener el coeficiente alfa que les estaba indicando. Bien, pero de todos modos no puedo resolver todavía el problema de programación lineal hasta convertir estas restricciones en igualdades. Por lo tanto, en el primer caso es igualdad, no tengo que aumentar nada. Es una igualdad. Pero en el segundo caso es una desigualdad del tipo mayor o igual. Eso significa que el lado izquierdo es mayor que el lado derecho, por lo tanto tengo que agregarle ahora una variable artificial, así se denomina, variable artificial, menos x sub 4 e igualamos a 10. Para construir el primer tablo, entonces fíjense, voy a hacer la transferencia de los coeficientes. Para x sub 1 en su columna 2 y 2. Para x sub 2, 2 y menos 5. Para la tercera columna, 2 y 1, 2 y 1. Y para la cuarta columna, 0 en el caso de la primera y menos 1 en el caso de la segunda. 14 y 10 transferimos como ya conocemos. Y en el vector de costos, en este caso, si ustedes se dan cuenta, la primera es una ecuación y la segunda es una ecuación del tipo mayor igual, Consiguientemente, aquí en el tabló inicial de la columna que corresponde a las variables básicas, solamente se colocan las variables de holgura al iniciar. Como en este caso no hay variable de holgura, entonces simplemente se coloca rayita y rayita. Esa es la convención. Los vectores de costos, ¿cuáles son los vectores de costos? Veamos. 2, 3 y menos 5 se multiplican por menos 1 y pasan al vector de de costos, que en este caso va a ser menos 2, menos 3 y más 5. ¿Por qué más 5? Porque el valor había sido negativo. Multiplicando por menos 1 se convierte en positivo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cómo agregamos este concepto de alfa para el caso de la maximización? Volvamos nuevamente a la parte conceptual. Aquí está. Vamos a utilizar esto, dice aquí está. Este es el concepto. Lo vamos a copiar a donde nosotros queremos enviar para podernos dar cuenta de cómo podemos resolver con mayor facilidad. Y colocamos aquí abajito, vamos a pegar y vamos a poner en el medio y le vamos a poner un poco de iluminación. Además va a ser un poquito más grande. Lo hagamos así, de ese tamaño. Muy bien. Ahora bien, ustedes saben que alfa dice que es la sumatoria, ¿cierto? Entonces, veamos qué es alfa. Entonces, acá, veamos, aquí está alfa. Aquí está alfa. Vamos a hacer una copiecita desde acá. Copiamos esto y lo llevamos a donde tenemos que emplear este concepto. Y lo colocamos aquí, lo pegamos y ya tenemos ahí el concepto. Ahí más, miren, tenemos que llevar hasta allá. Ahí está, muy bien. Muy bien, ya tenemos toda la parte teórica a disposición para poder resolver para poder comprender cómo va sumando esta M grande, que es el método, ¿no? Que es el método. Dice lo siguiente. Vamos a sumar, dice, sí, vamos a sumar, dice, todos los A sub I sub J. Los A sub I sub J son estos elementos, donde J es constante, es decir, J no varía, ¿cierto? Pero solamente para aquellas inecuaciones que son del tipo mayor o igual. Es otra de las condiciones que quiero traer acá para tener ¿dónde está? Aquí está. Dice, el valor, toda esta frase me la voy a trasladar más atrás. Toda esta frase me la voy a trasladar aquí. Aquí arribita. Aquí. Ahí está. Ahí está. Ahora sí vamos a poder comprender perfectamente qué es lo que queremos hacer. Muy bien, dice, este es el caso de maximización. Para el caso de maximización tiene que ser menos alfa por m. Muy bien. ¿Qué es alfa? Alfa dice que es la sumatoria de todos los A sub I sub J
donde solamente se suman por fila y la columna se mantiene constante, pero donde alfa, dice, es el resultado de la suma de los elementos del vector columna cuyas restricciones sean del tipo mayor o igual, solo. En este caso es igual, cumple. En el segundo caso es mayor o igual, cumple. Por lo tanto, los dos elementos cumplen. Por lo tanto, voy a sumar. 2 más 2 son 4. Estoy sumando alfa, ¿cierto? Por m. Entonces, 4 por m, pero tiene que restar, porque dice que es para el caso de maximización que resta. Entonces, resta. Veamos en el segundo caso, que es interesante. 2 menos 5 es igual a menos 3. Habríamos sumado alfa, menos 3. Pero tengo que multiplicar por este menos que está aquí adelante. Por lo tanto, menos por menos da más. Entonces, más 3m. Ahí tiene B, más 3m. En la tercera columna, fíjense, la suma es 2 más 1 son 3. Entonces, alfa es igual a 3. Alfa es igual a 3. Pero tiene que ser multiplicado por menos. Por lo tanto, menos 3m. Menos 3m. Para la cuarta, que es una variable artificial, ¿sí? Para la cuarta columna, es 0 menos 1 es menos 1. Por lo tanto, alfa es menos 1. Pero por este otro menos 1, menos 1 por menos es más. Por lo tanto, es más 1m y simplemente se coloca m. Pero el método indica que se tiene que hacer lo mismo, ¿sí? Con la columna correspondiente a las disponibilidades, que en este momento se denominan. 14 más 10, 24m. 14 más 10, 24m y el signo menos por delante. ¿De acuerdo? Y hemos cumplido con la construcción del tabló inicial. Ahora haremos un poco de matemática. ¿De acuerdo? Un poco de álgebra. Lo que vamos a hacer es, se supone que m es un número lo suficientemente grande con respecto a los elementos de la matriz de coeficientes tecnológicos, que son estos que están acá. Son 2, no pasan de 10, entonces supongamos que m es igual a 100, ¿de acuerdo? Para nosotros m va a ser igual a 100. M va a ser igual a 100. M igual a 100. Igual a 100. M igual a 100. ¿Qué pasó? M igual a 100. Entonces, si m es igual a 100, entonces sumemos. Tenemos que entrar por el valor más bajito, más chiquitito, ¿cierto? Eso significa en toda la recta de los reales, incluyendo los negativos. Entonces, en este caso, 400 menos 402 es el primer término, el segundo es 297, el tercero es 3m, entonces son 300 menos 5, 285. ¿Cuál es el menor valor? ¿Cuál entre los que acabamos de obtener? Menos 402 más 297 o menos 295. Por supuesto que el menor valor es menos 402, ¿correcto? Es el menor valor. Estamos en el caso de la maximización. Entonces, eso determina que esta es la columna pivotal. Ahora tengo que dividir. 14 entre 2 es igual a 7. 10 entre 2 es igual a 5. Por lo tanto, 5 es menor que 7. Como estamos determinando el menor valor, ¿cierto? El menor valor de la relación B sub I entre A sub I sub R, cuando A sub I sub R es mayor que 0, entonces este se convierte en pivote. Por lo tanto, para convertir, sé que ahora está entrando a hacer solución X sub 1, entra a hacer solución del problema. Mientras que esta rayita se mantiene también como rayita. Y para aplicar el método de inversión de matrices Gauss-Jordan, lo que tengo que hacer es dividir todos los elementos de la fila pivotal entre el valor del pivote, que es 2. Por lo tanto, 2 entre 2 es 1. Menos 5 entre 2, menos 5 medios. 1 entre 5, entre 2, perdón, es 1 medio. Menos 1 entre 2, menos 1 medio. Y 10 entre 2 es igual a 5. Necesito convertir estos dos valores que corresponden a la columna pivotal en ceros. Por lo tanto, para poder eliminar este primer valor, tengo que multiplicar toda la columna, toda la fila pivotal, tengo que
toda la fila pivotal por un valor igual a este de acá, a 2, pero de signo diferente. Por lo tanto, tiene que ser por menos 2. Estoy acá, por menos 2. Menos 2 por 1 es menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 5 medios es más 5. Más 5 más 2 es más 7. 2 menos 2 por 1 medio es igual a menos 1. Menos 1 más 2, el valor es 1. Menos 2 por menos 1 medio es más 1. Más 1 más 0 más 1. Menos 2 por 10 son menos 2 por 5 son menos 10. Más 14 más 4. Hasta ahí no hay problema. El lío es acá. Necesito convertir este valor en 2 menos 4m. Por lo tanto, el valor que tengo que tomar para poder resolver es un valor igual, pero de signo diferente. Ese valor va a ser 2 más 4m, ¿no? 2 más 4m. Ese es el valor en mayúsculas. 2 más 4m.